Buenas tardes, yo soy el maestro José Alejandro Fuerte. En el ITESO imparto la materia del seminario de Nietzsche. Entonces, dentro de las temáticas está la famosa frase de Dios ha muerto. Y bueno, esta frase básicamente es como el principio de lo que algunos han denominado el nihilismo. Para muchos no entienden qué significa el nihilismo y menos aún la vigencia de lo que es el nihilismo, por lo que vamos a explicar de manera general este asunto. En primera instancia, Nietzsche dice que Dios ha muerto, en así habló Zaratustra. Y un primer punto a nivel filosófico es considerar el significado de esta frase si comparamos a Nietzsche con Kant. Kant consideraría que Dios es una idea, y puesto que es una idea metafísica, Dios es incognoscible en sentido estricto. Entonces no podríamos afirmar la muerte de Dios, puesto que Kant le preguntaría a Nietzsche una cuestión muy elemental. Le preguntaría Kant a Nietzsche: ¿y cómo sabe usted eso? ¿Cuál es el método por el cual usted conoce que Dios ha muerto? Entonces, Nietzsche probablemente le pudiera decir a Kant que la frase Dios ha muerto no tiene un significado, digamos, literal, sino que es un lenguaje simbólico, un lenguaje alegórico, y siguiendo en este punto a Eusebi Colomer, esta frase significaría simplemente la pérdida de la fe de los hombres en Dios. Aun cuando haya muchos que sigan siendo creyentes, de alguna manera esa preeminencia de la visión cristiana del mundo, propia de la Edad Media, pues simple y sencillamente ha sido sustituida por la imagen moderna del mundo, basada más en la ciencia y la tecnología, y en una sociedad de consumo, de manera tal que los valores clásicos de la religión cristiana de alguna manera entran en crisis, y es lo que Nietzsche está acentuando, esa crisis de los valores cristianos que han orientado al hombre, y que desde una óptica que se puede denominar la hermenéutica de la sospecha, Nietzsche considera que esos valores cristianos han desorientado al hombre dentro de la historia. Y entonces el nihilismo es simple y sencillamente crisis de valores y crisis de sentido. De esta manera llegamos al siglo XX, y en el siglo XX se acentúa esta crisis de sentido, sobre todo considerando los dos conflictos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es lógico considerar que estas personas que vivieron estas situaciones de guerra, pues en su momento se hayan preguntado cuál era el sentido de existir, y que simple y sencillamente hubieran considerado que la vida no tenía un sentido. De ahí que Heidegger, como un buen filósofo, en 1927, en su libro Ser y Tiempo, de alguna manera sea sensible a estas cuestiones del nihilismo, y de una manera u otra la filosofía de Nietzsche se halla presente en él, en Heidegger. Entonces Heidegger considera que el hombre, le llama el Dasein, está en el mundo en una condición de arrojado. Condición de arrojado significa que el hombre no sabe de dónde ni hacia dónde. Es decir, es como si el hombre estuviera desorientado. Entonces, ahí es, digámoslo así, muy claro el concepto del nihilismo, porque ni la religión ni la ciencia son suficientes para orientar al hombre. En última instancia, los hombres pueden refugiarse en la religión y en la ciencia, pero Heidegger diría que de cualquier manera el Dasein tiene que enfrentar su libertad, su poder ser, su ser en el mundo. Para Heidegger hay otro concepto que es la angustia, que de alguna manera viene de Kierkegaard, elaborado por Kierkegaard en el libro El concepto de la angustia, y Heidegger dirá que la angustia es la disposición afectiva fundamental del estar en el mundo. Esto significa que el hombre se angustia,
por el simple hecho de existir y porque no le alcanzan los, digámoslo así, los criterios meramente científicos, meramente religiosos para entender su estar en el mundo. Y Heidegger nos dirá que el Dasein, el hombre, tiene dos alternativas ante la angustia: o simplemente la evade y se refugia en el mundo público de lo que Heidegger denomina el uno, que sería la sociedad de masas y que estaría caracterizada por una sociedad de consumo. Dicho de manera muy clara, pues simplemente los seres humanos buscan un sentido, buscan superar cualquier crisis a través del consumo de mercancías y encontrar de esa manera la felicidad, pero que es una felicidad transitoria, encuentra un alivio, digámoslo así, súbito, pero que posteriormente de nueva cuenta regresa la angustia y entonces se repite ese ciclo. Pero la otra alternativa para Heidegger es simple y sencillamente el asumir el propio ser, que equivaldría en Nietzsche al nihilismo activo. El nihilismo activo consiste en la creación de valores, crear nuevos valores que desde el punto de vista nietzscheano son arraigados en el sentido de la tierra. Es decir, que el hombre no tiene necesidad de valorar más allá de este mundo, ni de inventar otro mundo. Para Nietzsche predomina una especie de resentimiento ante esta vida cuando el hombre procura inventar otro mundo mejor que este y distinto de este. Para Nietzsche eso es una voluntad de hombres débiles que no logran transformar el mundo terrenal. Y en ese sentido Nietzsche propone una voluntad de poder, digámoslo así, transmitir un sentido al mundo a partir, digámoslo así, de las propias acciones. Y Heidegger de alguna manera retoma estas ideas en la existencia propia. Es decir, que el hombre puede dar un sentido a su vida más allá del mundo público del uno, que Heidegger denomina existencia impropia, y simple y sencillamente asumir el propio ser, hacerse cargo de sus propias posibilidades, hacerse responsable de sí mismo, sin buscar culpar a nadie más, ni a Dios, ni a los otros, etc., sino asumirse a sí mismo como individuo, es propio de ese nihilismo activo que Nietzsche llama en Así habló Zaratustra, la superación de sí mismo. Y en este punto Nietzsche se separa de Schopenhauer, quien consideraba la voluntad de vida como lo esencial, y Nietzsche simplemente considera que para que sea posible esta superación de sí mismo se requiere de la voluntad de poder. Y simplemente en Heidegger ese poder es poder ser sí mismo. En general esto es lo que les puedo comentar de lo que es el nihilismo. Hay un nihilismo pasivo que simplemente busca sustituir a Dios por un nuevo absoluto, como podría ser el caso del positivismo, de acuerdo con Nietzsche, o del socialismo, que sería otra manera de pensar en sentido de totalidad para sustituir a Dios, pero que Nietzsche considera como nihilismos pasivos y Heidegger a su vez les denomina como nihilismos incompletos. De manera pues que la alternativa tanto para Nietzsche como para Heidegger es el nihilismo activo, es decir, asumir el propio ser, asumir el peso del propio existir y actuar conforme a un proyecto que decide libremente cada quien.